Hola amigos, nuevamente con ustedes, esta que les habla, la reverenda Norma Iris Rosado, ministro de Unity en algunas de las iglesias en Puerto Rico, llámese Caguas, Dorado y Unidos por la Paz y el Amor en Quebradillas. Y como siempre, para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes durante este periodo de tiempo al que nosotros hemos designado como un periodo para compartir con ustedes cápsulas, lo que hemos llamado cápsulas, resúmenes cortos de algunos de nuestros principios y sobre todo también de herramientas que, alineadas con nuestra filosofía, nos ayudarán a tener una vida más plena, más feliz, más armoniosa. Ese tipo de vida que todos en alguna forma anhelamos y a la que todos tenemos el derecho por nuestra herencia divina. Así que hoy vamos a estar compartiendo una de estas cápsulas y tendremos con nosotros para hacerlo a la licenciada Aida Pagán. Aida, además de ser abogado, es tanatóloga y ella va a compartir con nosotros un tema que es muy interesante y muy apropiado, porque ¿cuántos de nosotros en nuestra vida hemos tenido que ser cuidador de alguien? Quizás empezando por nuestros propios hijos, algún familiar, algún amigo, alguna persona que hemos visto en necesidad de cuidado y atención. Pero muchas veces ese cuidado se prolonga y la persona envuelta en esa actividad termina por olvidarse de ella misma y desatenderse de su propio cuidado, y a veces ni siquiera escuchando las advertencias de otros que le aprecian y le indican la necesidad de atenderse y cuidarse para que en cierta medida puedan continuar atendiendo a ese ser amado, a ese ser que ellos aprecian y al que quieren dedicarle su tiempo. Por eso, nuestra compañera, la licenciada Aida Pagán, estará compartiendo con nosotros algunas medidas para tener en consideración para que eso sea posible. Hoy ya yo no voy a estar más con ustedes, pero en este momento deseo que se unan a mí para bendecir a Aida en esta presentación. Y no solamente en esta presentación, sino en la labor de servicio y de humanidad que ella desarrolla a través de nuestra isla, sirviéndole a tantas y tantas personas y a tantos y tantos grupos culturales y de beneficencia. Así que yo no les voy a robar más del tiempo de ella. Los dejo con Aida y con nuestro director musical, Robert García. Dios les bendice. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Saludos, mi nombre es Aidita Pagán y soy gerontóloga tanatóloga y miembro de Unity de Caguas. Es con mucho placer que comparto contigo esta información que espero sea de tu agrado sobre un tema de mucha pertinencia que es los cuidadores, y la charla va dedicada a cuidar a los cuidadores. Comenzamos con la definición de cuidador, que es aquella persona que asiste y está a cargo de una persona con cierta discapacidad, enfermedad crónica o terminal que no puede valerse por sí misma. Y existen dos tipos de cuidadores. Está el tipo de cuidador informal, que la mayoría de ellos son familiares de la persona a quien cuidan, y puede ser también alguno que otro amigo íntimo de la familia que asume ese rol.
Estos cuidadores no reciben algún tipo de remuneración por su servicio. Y existen los cuidadores formales que, como dice la palabra, tienen unos conocimientos y han sido educados para cuidar, y estos sí reciben remuneración económica. Sabemos que el cuidador, entre los roles que asume, está el rol de alimentación, de aseo, de dar medicamentos, está encargado de la salud del paciente en términos de llevarlos a las citas médicas, laboratorios, etcétera. Ayudarlos en términos de cualquier otra necesidad, ayudarlos en la recreación, etcétera. Sirven de acompañantes a niveles incluso hasta espirituales, ¿verdad? Del cuidador, de la persona que cuidan, perdón. Y obviamente estos roles que se asumen provienen de alguno de estos motivos. Me explico. ¿Por qué tú te haces cuidador? Pues muchas veces, y la mayoría de ellos lo hacen por amor al ser que cuidan. La minoría, lamentablemente, lo hace por obligación, porque no le quedó más remedio, definitivamente, que hacerlo, porque es de parte de la familia y me veo obligado a hacerlo. Hay otras personas que sencillamente se hacen cuidadores por sentirse que quieren agradecer y retribuir el amor y el cariño que esa persona a quien cuido me dio. Así es que yo lo hago para poder, como un modo de agradecimiento. Hay otras personas que lo hacen sencillamente porque son altruistas y vinieron a este mundo sencillamente a servir. Y entonces, ¿qué mejor que servirle a la persona amada? Así es que hay diferentes motivos, ¿verdad? Como diferentes cuidadores hay, pero definitivamente el más idóneo pues sería hacerlo por amor. Porque independientemente de los motivos otro de las motivaciones que pueden tener algunas personas es por sentimientos de culpa, porque yo nunca me ocupé de esa persona que necesita mis cuidados y no lo iba a ver con frecuencia, fui negligente y ahora pues necesita, y yo para sanarme en salud, ¿verdad? Y en mi sentido de culpabilidad, liberarme de ese sentimiento, pues voy a asumir el rol de cuidadora. Son parte de los motivos por los cuales una persona decide ser cuidadora. Hay que reconocer que cuando decidimos ser cuidadores, nuestra vida es impactada a 180 grados, totalmente impactada en diferentes maneras. Hay un impacto familiar bien grande en términos del rol que yo desempeñaba en esa familia. Ahora prácticamente que hay una multiplicidad de roles, pues ahora prácticamente con esta situación de ser cuidadora, mis energías van a estar casi prácticamente enfocadas hacia el cuidado de esa persona. Otra de las del impacto es a nivel del trabajo. Muchos de estos cuidadores antes trabajaban, los cuidadores informales antes trabajaban y con la satisfacción que se siente el poder ejercer una profesión, una ocupación, más la remuneración que se recibe por la misma. Y muchos de estos cuidadores tienen que o reducir el tiempo que tenían ese trabajo a un tiempo parcial o sencillamente dejar de trabajar, lo que implica que la economía de esa persona se va a ver muy afectada por haber seleccionado el hacerse cuidador de la persona a su cargo. Y en adición a eso, el tiempo que yo disponía como cuidadora, el tiempo que yo disponía antes de ser cuidadora versus el tiempo que tengo ahora que soy cuidadora, definitivamente va a estar va a ser muy diferente, porque ya mi tiempo quien me lo administra prácticamente es hacia el cuidado, va dirigido hacia el cuidado de la persona que tengo a mi cargo. O sea que el tiempo para mí va a ser bien escaso.
Esto va a producir en el cuidador definitivamente una serie de emociones y sentimientos que van a aflorar, porque va a sentirse, independientemente de cuán amoroso sea, de que es como entrar en una especie de confinamiento y no necesariamente producto del COVID-19. Ok. El cuidador, todos los cuidadores pasan por una serie de etapas, porque nadie nace aprendiendo a ser cuidador. O sea, tú te haces cuidador en la marcha y tú vas aprendiendo en la marcha a desarrollar una serie de destrezas. Y eso va a depender de cada cuidador, el querer ir mejorando poco a poco e ir aprendiendo poco a poco hasta que llegue el momento en que se sienta que tiene el control de su nuevo rol en su vida, ¿verdad? De manera que lo pueda hacer a él sentirse más útil, valorado, y él mismo darse ese valor, y a la misma vez la persona que cuida salga beneficiada. En esa primera etapa del cuidador hay mucho, tan pronto tú ese cuidador recibe ese diagnóstico del médico sobre la situación del ser querido, de esa enfermedad o esa situación de salud que tiene, esa discapacidad o lo que sea, que no permita al ser querido valerse por sí mismo. Desde ese momento la persona empieza a sentirse cierta angustia, que es el temor hacia el futuro, cierta impotencia, se siente que desconoce en qué se está metiendo, pero eso es una etapa que eventualmente va a ir pasando, porque, repito, te va a seguir a otras etapas donde ya la persona cae en cuenta de esa realidad, ¿verdad? Fuertemente, y dice, yo tengo que empaparme, yo tengo que educarme, yo tengo que aprender, yo tengo que entender qué es lo que está pasando mi ser querido, para de esa manera poder ayudarlo más efectivamente, y que se me facilita también a mí como cuidador el proceso de llevar a cabo esa gestión. En esa etapa definitivamente seguimos pasando, cada día ese cuidador se va empapando más de su condición, de su rol, y eventualmente puede llegar el momento que pueda sentirse como que por fin me siento bastante cómodo, he establecido como una especie de plan de vida y me he aceptado, primero que todo, que soy cuidador, estoy manejando mis emociones, y entonces pues me siento cómodo dentro del rol de cuidador, aunque eso implica que de vez en cuando pues me siento estresado. Ahora bien, ese cuidador tiene que estar bien alerta, porque si tú no te estás monitoreando como cuidador, cómo te estás sintiendo, cómo está tu salud, cómo están tus emociones, cómo están tus sentimientos en términos de que me siento con coraje, me siento drenado, si es físicamente tengo mucho dolor de cabeza, tengo la presión alta, etcétera, y a niveles emocionales, como le dije, impotente, me siento ansioso, me siento frustrado, me siento con coraje, etcétera. Pues si no sabemos manejar con adecuacidad no solamente enfrentarnos esas emociones, reconocer esas emociones y esos sentimientos, sino trabajar cada uno de ellos, enfrentar a cada una de esas emociones y sentimientos, si yo entiendo que ya está subiendo, ¿verdad?, se está escalonando ese malestar en mí a nivel físico, emocional, pues mira, ir al médico, cuidarme, buscar ayuda. De hecho, hay grupos muy buenos de apoyo, como les dije anteriormente, que te ayudan a los familiares de pacientes de Alzheimer o de otras condiciones terminales para cómo bregar el día a día ante la situación que padece el ser querido. Y que van a ayudar muchísimo, muchísimo al cuidador, porque es un intercambio de experiencia y de educación y de información sobre la situación que padece el ser querido. Entonces, si no estamos pendientes a eso, lo que puede pasar es que caigamos en lo que se llama el síndrome del cuidador, o el famoso quemazón. Los seres humanos, cuando dejamos que no el estrés, sino el distrés, que es el estrés negativo, se apodere de nosotros, definitivamente
vamos encarrilados a que nuestra salud física, emocional y hasta espiritual se afecte. Entonces eso lo que puede provocar es que lleguemos a ser víctimas de ese famoso quemazón, donde nos vamos a hacer, nos estamos haciendo daño, no vamos a poder ser cuidadores efectivos, porque si yo no me puedo cuidar, no me siento bien, ¿cómo yo voy a cuidar a otra persona que está en peores condiciones que yo? Y ahí es donde entra la capacidad y la inteligencia emocional del cuidador para decir, no, yo no voy a permitir llegar a esos extremos, tengo que buscar ayuda, tengo que tener más tiempo, más calidad de tiempo para mí, etcétera. Así es que, porque el problema con el burnout es que primero no me va a dejar trabajar, no voy a poder ejercer mis funciones de cuidadora en un buen grado, pero sobre todo el temor es que esa molestia, esa ansiedad, ese coraje, esa frustración, ese desgano, ese cansancio provoque el que yo pueda incluso maltratar a la persona a quien tengo a cargo. Y eso pasa con mucha frecuencia, lamentablemente, en nuestro maravilloso país, nuestra maravillosa islita. O sea que tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? De estarnos monitoreando cómo yo estoy físicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente para poder bregar con el ser querido. Hay una realidad que todos los cuidadores, desde que se llega a ese famoso diagnóstico que da el médico y donde reconocemos que nuestro ser querido tiene una enfermedad o una situación que amerite el que se le cuide, porque él no puede hacerlo, comenzamos a tener una especie de duelo. Un duelo porque ese diagnóstico me causa a mí como cuidador un sufrimiento, un dolor, porque desde ya yo estoy sufriendo la pérdida eventual de ese ser querido al que cuido, al que amo, especialmente es un caso de Alzheimer o un cáncer terminal que yo veo cómo se va deteriorando y la impotencia mía es increíble, sigue aumentando. Y sobre todo que ya no me puedo comunicar como quisiera. Había quizás unos planes en ese proceso con esa persona amada, pues ya esos planes ya dejaron de existir y lo único que tengo cierto es el eventual proceso de esa enfermedad y sobre todo el final de la vida del ser querido. Así es que eso se llama duelo anticipado, que todo cuidador siempre va a tener, ¿ok? Y eso es natural en todos los cuidadores, el padecer de un duelo anticipado. Pero por otro lado, ese duelo anticipado te va de cierta manera a ir preparando poco a poco, para que puedas pedir la ayuda necesaria, para poder tener la paciencia, la educación necesaria para poder hacer rendir la mejor labor que puedas como cuidadora o cuidador. Quiero comunicarte que los cuidadores todos tienen unos derechos y también tienen unos deberes, como todo en la vida. Pero dentro de esos derechos, voy a decir los más importantes, dentro de esos derechos voy a decir los más importantes y dentro de esos deberes que tiene el cuidador les voy a decir también los más importantes para no sobrecargarlos ni aburrirlos tampoco. Uno de ellos, o el más importante, es el que el cuidador se cuide, que este es el fin de esta charlita. Si yo no me cuido, no te puedo cuidar a ti, definitivamente. No voy a poder hacer una buena labor. Otro de los derechos que tiene el cuidador es a pedir ayuda. Pero fíjense cómo ese cuidador va a pedir ayuda. Va a pedir ayuda de cosas específicas. No simplemente ayúdame, o cuando la gente el cuidador empieza con la cantaleta que a los demás familiares le molesta, ay, a mí nadie me ayuda, yo estoy que allá no puedo más y nadie hace nada. No, es
virar la tortilla y ser una persona asertiva y sencillamente decir, estoy agotada, me siento drenada, así es que necesito que me den la mano, pero específicamente en tal cosa, porque no todo el mundo te puede ayudar de la misma manera, ¿verdad? Hay personas que te pueden ayudar cuidando a la persona a tu cargo, visitándolo y quedándose allí lo que tú haces otras diligencias. Hay otras personas que te pueden decir, pues mira, yo lo que hago es que paso a buscar los medicamentos y te los llevo. O tú le puedes decir, pues mira, pasa por el supermercado, necesito esto que se me acabó. Pero tú, que seas tu cuidador, el que le digas a ese familiar específicamente qué cosas tú necesitas. O quédate, o tienes que venir a quedarte con mami o papi porque yo tengo una cita médica que no puedo faltar porque no me siento bien. Tengo que cuidarme para yo poder cuidar. En otras palabras, cosas específicas. Entonces, en ese proceso de esos derechos que yo tengo, es también a decir no ante demandas excesivas. O sea, a veces el resto de los familiares o a veces el mismo persona que cuidas, producto de su enfermedad, que conste, ¿verdad? No necesariamente es porque esa persona sea así, sino producto de su enfermedad, pone demandas exageradas o no te deja un momento de respiración. Tú tienes que aprender a hacer, de nuevo, la palabra asertiva y decir hasta aquí, no, esto no lo voy a hacer, esto hasta aquí llegamos, ¿no? Poner momentos y aprender a saber a decir no. Entre los deberes, que hay unos cuantos también, pero uno de los más importantes es a mantener la autonomía de la persona a quien cuida. Mientras más autonomía y mientras más cosas tú permitas a la persona que cuidas hacer, continuar haciendo mientras la persona pueda, vas a promover una mejor calidad de vida para esa persona y también para ti, que se van a beneficiar ambos. No sobreprotejas a la persona que cuidas, y eso es un deber. Mantén la autonomía mayor posible de la persona a quien cuidas. Otro de los deberes es mantener el respeto a la dignidad de esa persona a la que cuidas. Comunicarte, escucharla, tomándola en cuenta, ¿verdad? Así es que son cosas de sentido común, pero que a veces el sentido común es el sentido menos común a veces, pero que si se hacen, te van a facilitar a ti, cuidador o cuidadora, el hacer una muy buena labor como cuidador. Dentro de las cosas que se aconseja como una especie de orejitas es que, repito, tú te mantengas al tanto de todos los avances, de todas las noticias relacionadas con la situación de salud de la persona que cuidas, que tú planifiques con tiempo una rutina diaria que te va a facilitar a ti y a la persona que cuidas. Es decir, el horario, hacer un horario, planificar los horarios, por la mañana, pues si es el baño, o a la hora del desayuno, a la hora de las comidas, planificar a qué horas se van a proveer los medicamentos, qué momentos son propicios para que las personas vengan a visitar a la persona que tú cuidas, en fin, esos momentos para ti también, para tú tener ese momento para reposar, cuando puede coincidir cuando la persona también está echando una siesta o descansando, durmiendo, tú aprovechas, pero todo debidamente planificado, que se te va a facilitar grandemente tu gestión como cuidadora. Finalmente, quisiera compartir el mensaje primordial de nuestra amada Madre Teresa de Calcuta, que dice que si tú no vives para servir, entonces ¿para qué vives? Y el cuidador hoy por hoy es un servidor que da su trabajo, su empeño, su dedicación al bienestar, al mayor bienestar de la persona que ama. Y eso, mire, eso es una satisfacción inmensa, el tú poder dar en vida, darle vida y calidad a alguien que amas.
Así es que sigamos ese ejemplo de la amada Madre Teresa de Calcuta para que puedas tú como cuidador seguir rindiendo una labor de excelencia de la cual te sientas orgulloso y feliz, satisfecho, para que cuando esa persona eventualmente muera, tú puedas decir, después de todo, yo hice por ese ser querido lo mejor que pude y sobre todo sé que eventualmente donde esté se va a sentir agradecido y satisfecho por mi labor realizada y me va a bendecir donde quiera que esté. Así es que igualmente les deseo a ustedes un maravilloso día y muchas, muchas bendiciones. Y que ser cuidador, acuérdense, es un privilegio que no todo el mundo lo puede llevar a cabo.